Análisis político con Rubén Aguilar. Son justamente ya las 7 de la mañana con 4 minutos y saludo con mucho gusto a Rubén Aguilar, analista político. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días. Buenos días, Alejandro. Buenos días a nuestra audiencia. Pues mira, hoy quiero platicar sobre el alza en la estadística de la violencia en el país. Días atrás acaba de salir los números del mes de junio, que lo ubican como el mes más violento en la historia moderna del país, con 2.211 homicidios dolosos ocurridos en ese mes. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad sistematizó con una misma metodología la estadística a partir de 1997 para hacia acá, 20 años. Y ese año se ha convertido como en el referente a tomar en cuenta para saber si aumenta, disminuye la violencia. El mes que se consideraba más violento a partir de 1997 era mayo de 2011, en el gobierno del presidente Calderón, con 2.131 homicidios dolosos, que ya fue superado por el mes de mayo pasado de este gobierno y ahora en el mes de junio. Cuando el gobierno del presidente Peña tomó a su cargo el país, un elemento central fue de que iban a cambiar la estrategia de enfrentar la violencia, que lo había hecho mal el gobierno anterior, con declaraciones en particular del secretario de Gobernación, Osorio Chong, diciendo eso, que no lo habían hecho bien, que no habían tenido una buena estrategia, y que ellos sí tenían una buena estrategia que iba a consistir en una coordinación más estrecha en los tres órdenes de gobierno, un aumento considerable de la inteligencia y que necesariamente se reducirían los números. En la vía de los hechos, el actual gobierno ha replicado exactamente la misma estrategia del gobierno del presidente Calderón, y todavía con peores resultados. Si nos quedamos con los números que ofrece el INEGI, en los primeros 4 años de este gobierno, el número de los homicidios dolosos andaría arriba de los 80,000, y si le sumamos casi 90,000, y si le sumamos las expectativas de que este año, el 2017, será el más violento en la historia de estos últimos 20 años, el anterior era el 2011 con el presidente Calderón, pues estaría llegando en estos primeros 5 años a los mismos números de todo el sexenio del gobierno anterior, en torno a los 114, 115,000, y la expectativa sería entonces que al año sexto del gobierno del presidente Peña, pues estaríamos en torno a los 140,000, unos 20,000, por lo menos 20,000 más que en el gobierno del presidente Calderón. Es trágico, estos números revela una estrategia que no ha funcionado, que pareciera ser que la estrategia para combatir al crimen organizado, en lugar de reducir, aumenta los niveles de violencia, y que urge que haya un cambio. No veo que este gobierno vaya a hacer ningún cambio ya, pero se urge también que sea un tema central en las campañas a la presidencia del 2018, y que los ciudadanos estemos muy atentos qué ofrecen los gobernantes. Seguir con la misma estrategia, ya sabemos cuál es el resultado. ¿Cuál es la que puede reducir los niveles de violencia en este país, Alejandro? Rubén, entonces de plano, bueno, pues se está copiando una estrategia que a todas luces resultó fallida, y desafortunadamente nuestra ciudad vuelve a los primeros lugares en cuanto a violencia se refiere, mi querido Rubén. Es una tragedia, Alejandro, es cierto. Hay otra vez, en la estadística plantea que de los 2.400 municipios que tiene el país, se concentra en más del 50% de estos homicidios dolosos, se concentra en 210 de ellos, básicamente en la región del Triángulo Dorado, donde queda Chihuahua, Durango, Sinaloa,
hacia la costa del Pacífico, Michoacán, hacia la Guerrero, está concentrado en un pequeño número de municipios, menos del 10% de los municipios que tiene el país, pero pues sí, hay ciudades y regiones que han sido, digamos, es horrible la palabra, pero las tradicionales en términos de mantener estos niveles de violencia, que vuelven. Un dato importante con todo es, no vivimos en la península de la Escandinavia, donde queda Dinamarca, Suecia, Noruega, vivimos en la realidad de América Latina. América Latina para Naciones Unidas es la región más violenta de todo el mundo, y a pesar de estos terribles números que hablan de algo así como de 22 homicidios dolosos por 100,000 habitantes en el caso de México, es básicamente lo que ocurrió al final del gobierno del presidente Calderón. Cuando terminó el gobierno del presidente Fox, el índice era de 8 homicidios dolosos por 100,000 habitantes, el más bajo en la historia de México. El presidente Calderón toma esta estrategia de guerra y eleva los niveles. Hoy andamos en los mismos números, pero a pesar de eso, en América Latina seríamos en notas de violencia el país 10 en América Latina. Antes está Venezuela, que ocupa el primer lugar hoy, Honduras, El Salvador, Colombia, Brasil, Haití, Jamaica. No es consuelo, simplemente es ubicar cuál es nuestro nivel en los 3 primeros países. En el caso de Venezuela, Guatemala, Honduras y El Salvador, el índice anda en los arriba de 80 homicidios dolosos por 100,000 habitantes. En el caso de México, 22. No puede ser consuelo simplemente tener un referente, un comparativo para saber cuál es el nivel real de la violencia de nuestro país en el conjunto del área. No debemos estar contentos, desde luego. Tuvimos 8 homicidios dolosos por 100,000 habitantes en el año 2006. Eso es nuestro lugar a donde deberíamos de intentar llegar, y la estrategia fallida de Calderón, seguida por la estrategia fallida de Peña Nieto, nos tiene en esta situación. ¿Y qué hará falta para poder cambiar el rumbo, mi querido Rubén? Porque pues se habla también de que se tiene que prevenir y demás, pero eso de la prevención, aunque sí es muy bueno, pues se lleva su tiempo, ¿no? Sí, pues mira, yo pienso, es un problema muy grave, muy difícil, muy complejo. Insisto, es un problema del área en su conjunto, no solo de México, pero yo pienso que un elemento central, mientras sigamos planteando que el combate al narcotráfico es por la vía de la guerra, un elemento definitorio de estos números tiene que ver con eso. Tenemos que cambiar esa estrategia, y seguramente si cambiamos esta estrategia en la lógica de lo que está ocurriendo a nivel mundial, la legalización, regulación de la marihuana, quitar tramos de control en el mercado de las drogas a estos grupos por la vía de los procesos de legalización, regulación, que es de donde obtienen los recursos extraordinarios que les permite moverse. Este es un elemento central, me parece. Hay otros muchos que tendríamos que estar viendo, pero el cambio en la política del combate al narcotráfico me parece esencial para reducir los niveles de violencia. Definitivamente, pero pues como dices, ¿no? Y yo creo que todos nos damos cuenta que la estrategia sigue siendo la misma. Llevan a los cuerpos de la Policía Federal, meten al ejército, andan resguardando las calles, no hay labor de inteligencia, es evidente que están presentes en las calles, no es nada discreto el operativo, y eso a ciudades como la nuestra pues le pegan también mucho, porque pues recibimos gente del lado americano que se asusta en cuanto ve las tanquetas o ve a los oficiales de la Policía Federal que andan circulando constantemente por las calles de nuestra ciudad, que hasta el momento no ha llegado todavía a ese nivel como estuvimos hace tiempo, pero ya empiezan a llegar las tropas de la Policía Federal y del Ejército Mexicano, que son extras, que no es la protección normal que se da por parte de esas autoridades. Sí, y en el caso particular de Ciudad Juárez, como ocurre en el caso de
Culiacán, o como ocurre en el caso de Tijuana, o como ocurre en ciertas ciudades del país, por desgracia, es cuando suben los niveles de violencia, tiene que ver con el enfrentamiento de los carteles, quién controla las plazas. Es una cosa grave y soy consciente de lo que digo. Cuando los niveles de violencia bajan en esos lugares es cuando un cartel se posesiona de la plaza y ya no existe el combate entre estos carteles, que son buena parte los que dan estas cifras de homicidios dolosos en ese combate entre carteles. Por eso la necesidad, sin duda cabe, de cambiar de manera radical la estrategia. Y tú haces una mención que me parece muy importante en razón al turismo, y es muy contradictorio. Las estadísticas nacionales de turismo se han incrementado extraordinariamente en el país. Estábamos abajo, llegamos a alguna época a estar en el top 10, estar entre los 10 con mayores visitantes extranjeros. Nos caímos de eso, pero este año estamos, para la Organización Mundial del Turismo, volvimos y estamos en el punto número 8, en la posición 8 a nivel mundial de país que recibe turistas extranjeros. Algo así están contabilizándose como 35 millones. Es bien contradictorio, porque por un lado están estos números, pero por otro lado también es en términos generales. Insisto, estos niveles de violencia en la estadística nacional pues dan esos números, pero se concentra en muy pocos municipios del país, que no es consuelo de nada, es entender, tener los números. Necesitamos volver al 8 homicidios dolosos por 100,000 habitantes que ocurrió en el último año de gobierno del presidente Fox, y que descompuso la estrategia fallida del presidente Calderón, seguida, como ya dije, por el presidente Peña. Si seguimos así, esos serán los números, y necesitamos, con responsabilidad de los políticos nuestros, cambiar de estrategia para reducir estos niveles de violencia. Bien. Rubén, como siempre, muy interesante tu comentario. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro. Buenos días para nuestra audiencia.